Hola a todos, en este video les mostraré cómo agregar mini gráficas conocidas como Sparklines para mostrar la cotización histórica de nuestras acciones y CDRs en cartera de forma automática. Si todavía no te suscribiste al canal, hacelo y activa la campanita para estar atento a las próximas actualizaciones. En la descripción, como siempre, les dejo el link de Google Drive para poder descargar la planilla del video pasado que hoy utilizaremos como base. Bueno, comencemos. Primero, incorporaremos una nueva columna a la derecha de Ticker en donde deseamos agregar la gráfica respectiva de la cotización histórica de la acción. Esto puede ser una acción o un CDR. En este caso trabajaremos con los ejemplos que son acciones. Primero les mostraré una forma de hacerlo bien sencilla, pero que está limitada en las características, es decir, en las parametrizaciones que le podemos dar a dichas gráficas. Luego veremos el método de hacerlo de forma completa y pudiendo parametrizar dichas gráficas en una forma un poco más amigable y automática realizando un mini menú. La forma sencilla de hacerlo es utilizando directamente la función conocida como Sparkline. Si ustedes quieren ver más información de cómo trabaja esta función, ingresan a más información y automáticamente les abre la página de Google con ejemplos y ayudas. Como vemos aquí, primero debemos ingresar los datos. Los datos es un conjunto de valores y dicho conjunto de valores no va a ser más ni menos que lo que nos devuelve la función Google Finance. Esta vez no vamos a utilizar Google Finance para obtener una única cotización, sino para traernos un conjunto de cotizaciones, es decir, una lista de cotizaciones. Y para ello primero tenemos que definir el ticker, que lo tenemos en la celda B2. A continuación le decimos que queremos traer los precios. Al poner price nos devuelve el precio al cierre del día correspondiente. Y siguiendo debemos definir el rango, es decir, la fecha de inicio y la fecha de fin. Para la fecha de inicio vamos a utilizar la función today, a la cual le vamos a restar una cantidad de días deseado. Si queremos ver la cotización de 14 días, obviamente son 14 días corridos. Si la acción no cotiza los días de fin de semana, feriado y demás, vamos a ver menos puntos. Y la fecha de fin del periodo le damos que sea hoy, today. De esta manera nos grafica de forma automática la cotización de la acción correspondiente. Bueno, aquí nos quedó la validación de datos de fecha que nos está arrojando un pequeño error. Simplemente la vamos a quitar validación. Hasta aquí vemos que funciona perfectamente. Sin embargo, si ahora queremos parametrizar dichos gráficos o sparklines, veremos que nos empieza a arrojar errores. Justamente si nos venimos aquí a la ayuda rápida, vemos que definiendo el chart type de esta manera podemos cambiar el tipo de gráfica. Entonces deberíamos agregarlo aquí. Vamos a eliminar el máximo. Y aquí en vez de barra o de líneas que es el que estamos usando actual, queremos utilizar uno de columna. Hasta aquí vemos que debería todo funcionar, sin embargo nos arroja un error. ¿Y qué nos dice dicho error? Bueno, que justamente la función Sparkline column debe recibir una única fila o columna. Bueno, para ver más en detalle por qué pasa eso, vamos a crear una nueva hoja, simplemente de borrador. Agregamos el ticker que estábamos utilizando y vamos a copiar la parte de la función Google Finance que estamos usando. Bueno, vemos aquí que la función Google Finance no nos devuelve una única columna correspondiente a las cotizaciones, sino que además nos devuelve las fechas, fecha y hora. Y esto es lo que nos ocasiona problemas al querer realizar un gráfico Sparkline del tipo columna. Lo que tenemos que hacer es quedarnos únicamente con esta columna. Para eso vamos a utilizar la función conocida como query, que es una función destinada a base de datos, es decir, nos permite realizar consultas de datos
utilizando un lenguaje que es muy similar a lo que es SQL. Bueno, en este video no vamos a entrar mucho en detalle, simplemente vamos a verla como una función que nos permite recortar, es decir, quedarnos únicamente con una columna deseada. Y la vamos a utilizar aquí, antes de Google Finance. Justamente le tenemos que pasar primero los datos son lo que nos devuelve Google Finance, y a continuación debemos realizar la consulta. La consulta, que es prácticamente SQL, vamos a decir que queremos seleccionar la columna 2, entre comillas. Y por último debemos decirle cuántas líneas, cuántas filas tiene el encabezado. Nosotros no queremos que nos devuelva el título, entonces le ingresamos un 0. Y automáticamente esto nos va a devolver una columna con las cotizaciones. Utilizando justamente esto como argumento de Sparkline, vemos utilizando justamente esto como argumento de Sparkline, vemos que funciona hasta ahora todo bien, y si le agregamos la parametrización para que sea un gráfico del tipo de columnas, comprobaremos que ahora no nos arroja ningún tipo de error. Es por eso que tenemos que utilizar esta función, este conjunto de funciones, en nuestra planilla principal. Algo adicional que agregaremos es lo que venimos haciendo, que es la validación de que haya un ticker válido, es decir, que no sea 0, por ejemplo. Si es 0, completamos con puntitos, y si no, todo nuestro conjunto de funciones. Y hasta aquí nos debería graficar en columnas los 14 días, es decir, bueno, los 14 días de corrido donde haya cotizaciones válidas. De esta forma nos queda funcionando correctamente. Lo que podemos hacer es continuar agregándole más parametrizaciones. Dichas parametrizaciones las encontramos si nos venimos a la ayuda, en más información, y vemos que para cada tipo de gráfico, aquí tenemos para gráfico de tipo de líneas, para gráfico de tipo columnas, todos los parámetros que podemos definirle. En este caso, simplemente vamos a modo de ejemplo a mostrar cómo puedo generar un pequeño menú, que lo voy a hacer aquí, para modificar de una forma más amigable y automática, digamos, el tipo de gráfico que vamos a utilizar y la cantidad de días. Es por eso que voy a copiar un poco el formato que yo vengo usando y le vamos a llamar justamente configuración, config gráfico. Aquí vamos a poner el tipo y la cantidad de días. Le damos un formato rápido. Y a continuación, para el tipo, a modo de ejemplo, vamos a utilizar dos, que son los posibles para el tipo de cotizaciones. Y vamos a utilizar una lista de elementos, en la cual va a ser uno justamente de líneas y el otro de columnas. Obviamente, cómo se llama el parámetro según la ayuda que nos figura aquí en Google. Y la cantidad de días, ustedes pueden ingresarla de forma manual o hacer una lista también de elementos con algunos valores más utilizados, como ser una semana, 2 semanas, un mes o un año, por ejemplo. De esta forma, le vamos a dar un formato así para saber que esos son las celdas que modificamos. Y aquí deberíamos elegir el tipo. Por ejemplo, de columnas, 28 días. Simplemente ahora tenemos que volver a nuestra función y en vez de pasarle justamente columnas,
vamos a hacer referencia a la celda correspondiente, al tipo. No nos olvidemos de, con F4, fijar dicha celda para que luego al copiar hacia abajo no tengamos errores. Y aquí donde le pasamos la cantidad de días, vamos a hacer referencia a la celda correspondiente. También fijamos dicha celda. De esta forma vamos a ver que ya no está funcionando correctamente y nos está mostrando los 28 días corridos de cotización. Podemos ver cómo, si queremos cambiar a 2 semanas, cómo cambia automáticamente. Y si queremos cambiar del tipo gráfico a línea, también nos cambia automáticamente. Podemos agregar más parámetros como ser el grosor, el color y bueno, todo lo que queramos. Podemos verificar también con alguna función, alguna acción nueva que automáticamente nos va a graficar. Y si lo quisiéramos hacer para CDRs, acuérdense que simplemente tienen que agregarle antes del ticker el prefijo BCBA, que lo pueden hacer poniendo entre comillas BCBA con 2 puntos y el ampersand para concatenar. De esta manera nos grafica la cotización correspondiente al CDR de Mercado Libre. Bueno, esto es todo por hoy. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal para estar atentos a las próximas actualizaciones. Cualquier duda, recuerden que la pueden dejar en los comentarios. Hasta la próxima.